Ok, ¿me confirman si se puede ver? Genial. Ok, como les decía, ahora que inició la grabación, vamos a ver la semana 7, la primera partecita de todo lo que es la parte embriológica, ¿ok? A partir de ahora ya vamos toda la parte embriológica. Entonces, para poder hablar de embriología tenemos que ir a la previa, que son los gametos, o sea, cómo se forman tanto el espermatozoide y cómo se va a formar el óvulo. Y ya. Así que en su teoría les ponen esta primera imagen para que se hagan una idea, ¿no? De la gametogénesis, pero desde el punto embrionario, ¿ok? Entonces, para que se formen los gametos, necesitamos un proceso muy famosito que es la meiosis, que justo estamos platicando, pues, las diferencias entre la meiosis y la mitosis. Acuérdense que la mitosis es una celulita madre que tiene dos células hijas idénticas. ¿Sí? Pero en la meiosis es peculiar porque tenemos una celulita madre y sus células hijas van a ser como la mitad de esta célula madre. Es como si se dividiera, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia en la gametogénesis. Netamente estamos hablando de una meiosis. Es reduccional, porque para que se formen los gametos tienen que tener la mitad de cromosomas, o sea, 23. Y ya. Y después hay un proceso también que es la citodiferenciación, que es que estas celulitas sí van a pasar por meiosis, pero cada una de ellas es diferente, ¿no? El espermatozoide y el óvulo son diferentes de otras células. Así que para que puedan ser funcionales, tienen que modificar su morfología. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el espermatozoide tiene su flagelito, que es el que le permite movilizarse a toda velocidad para poder alcanzar al ovocito. Entonces, estas características que tienen las celulitas durante la gametogénesis es que las van ganando. Después está el óvulo, que es mucho, mucho más grande a comparación de otras células. Tiene un mayor tamaño. Y la explicación también está aquí, en la gametogénesis. Y ya, todo esto que les colocan por acá de su teo es como para que se hagan la idea de eh, desde cuándo empieza la formación de la parte sexual, de los lugares en donde se van a formar los gametos. Entonces, aquí se los ordené como línea de tiempo. Primero, en la segunda semana aproximadamente, nuestro embrión tiene dos láminas. Una es el epiblasto y el hipoblasto. Esto aquí es netamente introductorio porque hay una clase que es solamente para que vean formación de órganos sexuales, pero se los colocan aquí como intro, por eso se los menciono. Por ahorita no se preocupen si no se saben todo el proceso porque después lo vamos a ver y mucho más a fondo. Así que tenemos dos capitas, como les digo, epiblasto y el hipoblasto. Entonces, en el epiblasto vamos a tener lo que son los gonocitos, que son las células germinativas primordiales, o sea, la previa del ovocito, la previa del espermatozoide. ¿Ok? Desde la segunda semana ya las tenemos. Entonces, este gonocito está en la pared posterior del saco vitelino. ¿Qué es el saco vitelino? Esto de aquí es el embrión que se está formando. ¿Ok? Aquí yo les estoy hablando ya de la tercera semana. Entonces, para que se ubiquen, este es el embrión como si estuviera echadito y esto que están viendo por acá es su cabecita, ¿ok? Y esto vendría a ser a donde van a estar las piernecitas. Mírenlo como si estuviera echadito. Y esto de aquí, esta bolsa enorme que está escapando del embrión, esto es el saco vitelino. Entonces, en la pared posterior del saco vitelino, justo acá, es donde van a estar estos gonocitos, o sea, estas células germinativas primordiales. Desde aquí parten, ¿ok? Y lo peculiar de ellas es que tienen que migrar. Todas las células en la vía embrionaria se la pasan migrando de un lado a otro. ¿Y por qué tienen que migrar? Porque tienen que llegar hasta un sitio llamado gónada indiferenciada, porque estamos en la cuarta semana. Ya saben que las gónadas en la vida adulta pues son los testículos y los ovarios, ¿no? Pero en este momento todavía no sabemos si el embrión va a ser niño o niña. O sea, sí tenemos el cromosoma X, el cromosoma Y, pero hasta ahorita está
digamos, punto neutro. Todavía no se ha formado nada que nos diga va a ser varón o que nos diga que va a ser mujer, ¿no? Así que por eso se le conoce como gónada indiferenciada, porque estamos en la previa. Entonces los gonocitos tienen que ir hasta esta zona, migran hasta donde en el futuro se van a formar o testículo o ovario, ¿ok? Entonces ahí llegan todas las celulitas. Y ya, y se depositan en esa zona. Y aquí les menciono en su teoría que es cerca al alantoides. El alantoides es como un fideíto que está cerca eh, a la zona caudal del embrión, ¿ok? Esta es la parte cefálica, donde está su cabecita, y esta es la zona caudal, donde están sus piecitos. Entonces, aquí está el alantoides, y como ven, muy cerquita del alantoides está lo que les digo, la gónada indiferencial. Y ya, entonces ya para la quinta semana completaron. Es importante eso porque eso nos explica por qué en las gónadas es que se forman los gametos. O sea, porque en los testículos se van a formar los espermatozoides y en los ovarios se van a formar lo que son los óvulos. Es debido a este proceso de migración. Y ya, ahora, como ven, tenemos que ver en la parte masculina y la parte femenina, una por una. Así que vamos a iniciar ahorita con la parte masculina. Ya, esa es la previa, la intro. Ahora sí, el medio del asunto de esta sesión. Primero, lo que son las gónadas masculinas. Aquí ustedes ya saben que la espermatogénesis, o sea, la formación de espermatozoides, se da pues en los testículos, ¿no? Específicamente en qué zona, lo que preguntan siempre para práctica, para seminario, para su examen, ya, en los tubos seminíferos, bueno, túbulos seminíferos, que estos están localizados en los testículos, ¿ok? Entonces, el testículo es como si fuera toda una red de tubos y estos tubos se interconectan hasta que puedan escapar. Aquí tenemos la red de testis y estos de aquí son los lobulillos y dentro de los lobulillos, voy a hacer zoom. Ahí está, ahí está mejor, ya les explico. Ya, ok. Esta zona de aquí es la red de testis, que es como si fuera una condensación de muchos tubitos. Y aquí tenemos los lobulillos, ¿ok? Testiculares. En los lobulillos vamos a encontrar los tubos seminíferos. ¿Ok? Es a nivel de estos tubos que se van a formar los espermatozoides. Y tienen como un caminito de salida, porque ya saben que después en la eyaculación tienen que salir los espermatozoides. Entonces, eso es más o menos. Y si realizamos un cortecito a los túbulos seminíferos, pues lucen algo así. Esto es de cuando estamos, o sea, en la vida embrionaria, en las primeras etapas de vida. Así lucen los túbulos seminíferos. Todavía no están totalmente maduros, así que vamos a encontrar las células germinativas primordiales, que más adelante deben transformarse en espermatozoide, y las células de Sertoli, de las cuales ya pues estaremos hablando un ratito, pero principalmente se encargan de darle todo el apoyo metabólico a los espermatozoides. Y este de aquí pues ya es un corte de un varón en la pubertad a más, cuando ya se ha desarrollado toda la parte hormonal. Entonces, está como cortadito, pero quiero que lo vean algo así, ¿sí? Como si este fuera todo el túbulo. Ay, que fue mi círculo, ya. Y esta es la luz del tubo, ¿ok? Porque es un tubito a fin de cuentas. Entonces, este de aquí es el lumen, y ya. Desde las esquinas vienen las espermatogonias y se van diferenciando hacia el centro, especializando, especializando. Y en el centro, en el lumen, tenemos los espermatozoides, que están listos para salir cuando sea necesario, ¿ok? Y ya, eso es más o menos lo que ocurre en las gónadas masculinas. Pero bueno, esta parte de aquí, véanlo como un corte transversal y es sobre todo para que puedan diferenciar las fases, ¿no? O sea, la diferencia es cuando recién está comenzando el proceso a que cuando ya hay una madurez. Son las distintas fases de la espermatogénesis. Y bueno, ¿cómo es que ocurre todo esto? ¿Por qué una parte se ve que todavía no ha iniciado el proceso y por qué en otra sí? Porque toda la parte sexual es un juego de hormonas. Entonces aquí tienen
este combo, este eje testicular, que es el que va a influir para que se puedan formar los espermatozoides. ¿Sí? Entonces, tienen que, desde aquí, partir del hipotálamo. Este es el eje, se lo voy a escribir. El eje es, primero, el hipotálamo. Después viene la hipófisis. Y luego de la hipófisis, pues ya viene lo que es el testículo, ¿no? Entonces, ¿por qué tienen que saberse esto ahorita? Porque lo van a ver en embrio, lo van a ver en fisio, lo van a ver en fármaco, lo van a ver en todas partes. Así que desde ahorita ya tienen que acordarse esto de aquí. Entonces, partimos desde el hipotálamo. El hipotálamo, véanlo como el centro regulador. Es el que dice, necesitamos tal hormona, hay que hacer algo para que se produzca. Entonces, una vez que estamos pasando por las fases del desarrollo y en el caso de los varones se llega a la pubertad, digamos que el sistema nervioso central va a alcanzar un grado de madurez. ¿Ok? Entonces, ante este grado de madurez, de cambio, es que en el hipotálamo se produce esta hormonita de aquí, que es la GnRH, hormona liberadora de gonadotropinas. Gónado que viene de gónadas. Entonces, esta hormona va a actuar en la hipófisis. Miren, ya tenemos paso 1, pasa a paso 2. Esta de aquí es la hipófisis. ¿Ok? También, bueno, también se le llama pituitaria. Entonces, llega la hormona a la hipófisis y en la hipófisis va a provocar que haya producción de dos hormonitas, la FSH y de la LH. La FSH es la hormona folículo estimulante. Por acá se los escribí, me parece. Aquí. La hormona folículo estimulante y la LH es la hormona luteinizante. Estas de aquí son gonadotrofinas. O sea, pasamos de hormona liberadora de gonadotrofinas, y aquí es donde van a actuar. ¿Ok? Estas sí las tienen que saber porque se las van a preguntar en su examen. Entonces, desde ahorita la tienen que saber. Su importancia es que netamente son estimulantes y siguiendo nuestra lista de pasos, ¿dónde van a estimular? En el testículo. ¿Ok? Entonces, en el testículo tenemos, sí, nuestras celulitas germinales primordiales que tienen que poco a poco transformarse en espermatozoides, pero como vieron en la imagen, también hay otras células, ¿no? Tenemos las células de Sertoli, que son unas celulitas, ¿por qué está la imagen? Ya, miren, son unas celulitas, algunos dicen triangulares, otros dicen con forma de perita, pero están eh, muy cerca a la pared de los túbulos seminíferos, ¿ok? Y después están las células de Leydig, que son unas células bien alargaditas, eh, que no están en el túbulo seminífero, sino que están en los espacios, ¿ok? O sea, hay varios tubitos, digamos, tubito, y las células de Leydig se encuentran en el intersticio, en el espacio que hay entre los túbulos. ¿Ok? ¿Por qué son tan importantes estas dos celulitas? Porque son el blanco de las hormonas. O sea, la LH pues, se va a actuar en las células de Leydig y la FSH en las células de Sertoli. ¿Cómo se van a acordar? Pues LH con L de Leydig y FSH con S de Sertoli. ¿Ok? Esos son los blancos hormonales. Ah, y a mí qué me importa que la hormona actúe ahí, ya. Lo que sucede es que estas células tienen una función en la espermatogénesis porque cuando tú estimulas tu célula de Leydig, esta se va a encargar de producir, bueno, aquí está, testosterona. Entonces, la testosterona es la principal influencia para que se forme todo lo masculino. Es por eso que es necesario, ¿no? Células de Leydig producen testosterona y la testosterona va a ayudar a que nuestras celulitas sexuales puedan irse diferenciando. Y luego, pues, la FSH también, que actúa en las células de Sertoli. Va a ayudar a estimular el proceso de espermatogénesis, porque las células de Sertoli, como les digo, dan lo que es un soporte metabólico a
estas celulitas de acá, ¿no? A los espermatogonios, que ahorita van a ver. Y ya. No se olviden el eje hipotálamo GnRH, hormona liberadora de gonadotrofinas o gonadotropinas, como quieran decirle. Después, segundo paso, en la hipófisis o pituitaria, FSH, LH, ¿ok? La FSH actúa en las de Sertoli y la LH en las de Leydig. Y las de Leydig son nuestras protagonistas que van a producir la testosterona. Esto sí les saldrá, chicos. Así que, ojito. ¿Ok? Y ahí en su práctica me parece que igual les hacen ver, así como esta lámina, miren, la parte de embrio es como las prácticas de histología, bastante similar, o sea, cortes, y pues ahí ustedes tienen que reconocer algunas cosas. A partir de ahora va a ser así. Así que sí, entonces les van a poner la imagen y de repente les hacen reconocer pues las células de Leydig, las células de Sertoli, ¿ok? Y ya, ahora ya les dije el, el background, o sea, todo lo que tiene que ocurrir para que se produzca la espermatogénesis, pero lo importante es cómo es el proceso, ¿no? De la espermatogénesis en sí. Entonces, nosotros teníamos, eh, cuando recién estábamos empezando en el embrión, nuestras células germinales primitivas, ¿ok? Estas células se van a especializar. Entonces, en el túbulo seminífero vamos a encontrar al espermatogonio, que es esa célula germinal primitiva, pero ya tiene una dirección para la espermatogénesis. Entonces, ¿qué sucede con el espermatogonio? Que una vez que uno ingresa a lo que es la pubertad, el espermatogonio tiene que madurar. Entonces va a dejar de ser espermatogonio y se va a llamar espermatocito primario. ¿Qué pasó? Nada, solamente maduró. Ahora sí, lo importante, las meiosis, que es lo que caracteriza las células sexuales. Una vez que tengamos a nuestro espermatocito primario, este va a pasar por su primera meiosis. Entonces, el espermatocito primario tiene 46 cromosomas con doble cromátide. ¿Qué quiere decir que tenga doble cromátide? Que sus cromosomas lucen así, como con dos bracitos y dos patitas. Entonces, eh, pasa su primera meiosis y de tener 46 se divide y va a tener 23 cromosomas con doble cromátido. Somos así. Disculpen mi dibujo. Y ya, tenemos dos. Estos pasarían a ser espermatocitos secundarios con 23 cromosomas. Y después vamos a pasar por lo que es la segunda meiosis. En la segunda meiosis, nuestro espermatocito secundario se va a volver a dividir y vamos a tener dos celulitas con 23 cromosomas con una única cromatida. ¿Sí? O sea que los cromosomas lucen algo así. No tienen un doble cromatida. Y ya, y ahí tenemos dos. Y después de que ocurra eso, a estas celulitas de acá se les van a conocer como espermátidas. Entonces, ojo al proceso. Miren, primero espermatogonio, madura, espermatocito primario. Después pasa su primera meiosis y pasa a tener 23 cromosomas con doble cromátido. Ahí es espermatocito secundario. Luego otra meiosis y pasa a ser espermátido. Aquí ustedes dirán, Ali, pero ya no hay otra meiosis, ¿por qué luce así? Y no parece un espermatozoide. Bueno, es que ahí entra la siguiente parte, lo que les dije. ¿Cómo cambia la morfología del espermatozoide? Y a ese proceso de cambio, para que deje de verse como un espermátide y pase a ser un espermatozoide, se le conoce como espermiogénesis. No es lo mismo espermatogénesis que espermiogénesis. La espermiogénesis está ubicada dentro de la espermatogénesis, ¿ok? Esta abarca todo el proceso. La espermiogénesis solamente es este pedacito de acá. Los cambios por los que pasa la espermátida eh, para poder convertirse en un espermatozoide. Entonces, ahí les voy a mencionar los cambios, ¿ok?
¿Son necesarios? Sí, porque los espermatozoides tienen otras necesidades. Por ejemplo, tener una gran motilidad. Es por eso que necesitan cambiar. Así que, primero, eh, lo primero que ocurre es que va a haber a nivel del aparato de Golgi una serie de cambios, ¿ok? Eh, el aparato de Golgi va a permitir que se forme el acrosoma. Entonces, el acrosoma contiene unas enzimas que son la hialuronidasa, hial- hialuro- disculpen la letra, chicos. Ya, la hialuronidasa, que lo que le va a permitir al espermatozoide es que cuando llegue el ovocito pueda irrumpir en la pared e ingresar directamente. ¿Ok? Para eso necesita al acrosoma. Un espermatozoide sin acrosoma no puede hacer nada. Llega y se queda ahí y no llega a la meta. Es por eso que necesitan del acrosoma. Y este acrosoma pues se va a formar gracias a lo que es el aparato de Golgi. ¿Ok? Entonces así puede penetrar el óvulo y las capitas que tiene alrededor el óvulo con mucha mayor facilidad durante la fecundación. Luego, ¿qué más va a ocurrir? No sé si se ve acá la imagen. El núcleo del espermatozoide sufre una pequeña condensación. ¿Ok? Entonces, esta condensación del núcleo va a hacer que en lugar de tener una celulita con esta forma habitual, eh, va a sustituirse por otro tipo de proteínas y va a permitir que empiece a tomar esta forma, como si fuera una cabecita con un cuello. ¿Sí? Entonces, eso es gracias a la condensación del núcleo. Y después el citoplasma, la mayor parte del citoplasma se tiene que perder. Eh, y ya. ¿Y quiénes van a encargarse de que no quede el residuo de citoplasma? Las células de Sertoli. Todo el citoplasma que se pierde, ellas lo destruyen. Entonces, todo esto de aquí se pierde y es así como se va formando poco a poco la cola. Y esto que la pieza intercalar, que es el cuello, nada más. Entonces, lo más importante aquí es la formación de el acrosoma, que les digo que viene del aparato de Golgi, que pierde el citoplasma y que poco a poco se va formando la cola, esta especie de flagelo. ¿Ok? Eso es lo más importante. ¿Por qué se necesita del acrosoma? Porque acuérdense que el espermatozoide tiene que penetrar al óvulo y todas las capitas circundantes del óvulo. Así que para hacerlo necesita de la hialuronidasa, que está en el acrosoma. Eso no se vayan a olvidar, chicos. Y ya. Todos estos cambios por los que sufre el espermátide son la espermiogénesis. Y bueno, aquí para que me crean, en la misma imagen que vimos hace un ratito, este es el proceso de cambio, ¿no? En los túbulos seminíferos. No se olviden que ocurren los túbulos seminíferos. Entonces aquí, pues, unidades tempranas donde todavía no hay madurez, vamos a tener solamente, o sea, células germinativas primordiales, ¿no? En la vida embrionaria. Y ya, y nuestras células de sostén, que son las de Sertoli, ¿ok? Nos dan todo el soporte metabólico. Y ya, eso es lo único que habría a nivel del túbulo seminífero. Pero en la pubertad ya tenemos este proceso de cambio. Y para que se den cuenta, lo que les dije, los espermatozoides siempre están cerca a la luz del tubo. ¿Ok? Entonces, se van a ir diferenciando desde la pared hacia el centro. Cuando ustedes vean el corte, van a ir viendo el cambio que empiezan las espermatogonias desde la pared y hacia el centro van cambiando. Y eso es lo que está acá en la imagen. Miren, por ejemplo, bueno, acá hay una célula de Sertoli. Las células de Sertoli siempre están cercanitas a la pared. Siempre, siempre, siempre. Entonces, tenemos acá lo que son los espermatogonios. Luego, estos espermatogonios pasan a ser espermatocitos primarios, los espermatocitos primarios, después a secundarios. ¿Por qué no se ve el cambio secundario? Porque del pase de secundario a espermátide es demasiado rápido. Entonces es muy difícil poder tenerlo en una lámina. Porque para que cambie de espermatocito secundario a espermátide, esta meiosis es al toque. Así que en sus laminitas generalmente es como si se saltara este paso. El paso existe, o sea, está ahí, pero ocurre tan rápido que no lo van a poder ver.
Entonces acá debería estar pues nuestro espermatocito secundario, digamos. Y después este cambia a espermátide. El espermátide sufre la espermiogénesis y es así que se forma el espermatozoide. Esa es la línea temporal de la espermatogénesis. Ahora, cosas que tienen que acordarse, que no sé si se han percatado, de un espermatogonio, de uno solito, estamos obteniendo 4 espermatozoides. ¿Ok? Entonces, un espermatogonio nos da 4 productos funcionales en total, porque cualquiera de esos espermatozoides tiene la capacidad de fecundar. 4 productos funcionales. Ahora sí, las gónadas femeninas, que es un poquito más complejo, ¿para qué les voy a mentir? Lo que sucede en este caso es que en los varones nos preocupamos principalmente por los testículos. En el caso de las mujeres, como es todo un ciclo, nos tenemos que preocupar por el ovario, pero también por el útero. Entonces, ahorita vamos a ir viendo. Ya. La diferencia principal, que la ovogénesis, en el caso de los varones, espermatogénesis relacionado a la pubertad, pero la ovogénesis inicia desde la vida intrauterina. Desde los últimos meses de vida intrauterina es cuando comienza todo este proceso. Entonces ahí es un poquito más complicado, ¿ok? Y ya, estamos ubicados ¿dónde? En las gónadas femeninas, que son los ovarios. Así que en los ovarios vamos a encontrar nuestras celulitas, las ovogonias. ¿Ok? Estas de aquí, las ovogonias. Entonces la ovogonia en la vida intrauterina, estamos acá como fetos, van a madurar y se van a volver ovocitos primarios. ¿Ok? Así como la espermatogonia maduraba a espermatocito primario, ya. Entonces, aquí ocurre eso, de ovogonia a ovocito primario. Luego, eh, en la vida intrauterina, no se deben olvidar eso. Luego, después de que ocurre esa maduración, va a empezar la primera división meiótica. En la vida fetal empieza, inicia parte de este proceso, pero después el proceso queda en, digamos, en stand-by, o sea, queda suspendido y después tenemos que esperar para que este pueda concretarse. ¿Y hasta cuándo tenemos que esperar? Hasta la pubertad. Entonces, ¿qué pasó aquí? Estábamos teniendo la primera meiosis, sí, pero no se concretó del todo. Tenemos que esperar hasta la pubertad para que ésta pueda concretarse. Específicamente hasta lo que es la primera ovulación. ¿Ok? En la ovulación es cuando esta célula pasa por su meiosis. Entonces, acuérdense, la primera división meiótica comienza en la vida fetal, queda en stop y cuando la mujer tiene su primera ovulación, continúa este proceso. Culmina en el momento de la ovulación. Y ya. Y una vez que estamos acá en la, una vez que estamos acá en la ovulación, es que va a iniciar el segundo proceso, la segunda meiosis. ¿Ok? Aquí tenemos el ovocito secundario que se dividió recién en la ovulación y aquí empieza de nuevo la segunda meiosis. Empieza solamente. Empieza en la ovulación. ¿Y cuándo es que se va a concretar? En la fecundación. Y apenas ingresa el espermatozoide al, bueno, en este caso, al ovocito secundario, es que rapidito el ovocito se va a volver óvulo. Y ya, eso explica por qué generalmente las células sexuales femeninas que tienen más añitos son las que pierden un poquito más de calidad, porque prácticamente hasta esa edad avanzada es cuando tienen que producir su meiosis. Entonces, ahorita se los repito para que no se olviden porque sé que es un poco más complicado que la espermatogénesis. Entonces, a ver, vamos de nuevo, miren. Acá estamos en la vida fetal, vida fetal. Entonces, vamos a tener nuestra ovogonia. La ovogonia madura y se va a volver ovocito primario. Hasta ahí estamos todo chévere. Seguimos en la vida fetal. Entonces, acá debemos tener nuestra primera división meiótica, ¿no? Pero ¿qué sucede? Esta empieza en la vida fetal
pero va a completarse en la primera ovulación. ¿Ok? Entonces, recién en la primera ovulación ya podemos decir que tenemos nuestro siguiente paso, el ovocito secundario. ¿Ok? Y ahora, ¿qué sucede? Nos falta todavía una meiosis, ¿no? Así que, ¿cuándo ocurre la segunda división meiótica? Está acá. Primero, va a comenzar en la ovulación y va a finalizar en la fecundación. ¿Qué quiere decir? Que si no hay fecundación, no hay óvulo todavía, ¿ok? Seguimos en ovocito secundario. Tiene que haber fecundación para que se completen las dos meiosis completas. Y ya, eso sería el proceso. Ahora, otra cosa peculiar respecto a la parte de la ovogénesis. Esta sí es una meiosis porque estamos dividiendo equitativamente el material genético, sin embargo, no se divide todo equitativamente, ¿ok? Cuando me refiero a todo, me refiero a lo que es el citoplasma. Entonces, miren, acá tienen el ovocito primario y sí, el material se divide equitativamente, perfecto. O sea, acá teníamos 46 con doble cromátide y después tenemos 23 con doble cromátide. Eso sí se dividió perfecto, pero lo que no se divide igual es el citoplasma. A uno de los dos productos le va a dar más citoplasma y al otro menos. El que tiene menos citoplasma se le conoce como cuerpo polar. ¿No sirve para algo? No, no puede ser fecundado. Esto nomás se pierde. Es como si fuera un desecho del proceso, porque no tiene ninguna otra utilidad. El que sí nos interesa es el que recibió más citoplasma y es el que sí toma el nombre, ovocito secundario. Así que, a diferencia de la espermatogénesis, donde de una espermatogonia obteníamos 4 células sexuales, 4 espermatozoides, en el caso de la ovogénesis, de una ovogonia vamos a tener solamente un óvulo, más 3 cuerpos polares, que la verdad para fecundación no nos interesan mucho porque no cumplen función. ¿Ok? Entonces, acuérdense, un óvulo, 3 cuerpos polares. Y ya. Eso es parte de este proceso. Y bueno, aquí tienen la imagen de el proceso de maduración de cada uno de los ovulitos, cómo va cambiando, pero hay otra diapositiva para explicárselos. ¿Ok? Esto de acá es el ovario. Y ahí arriba tienen al útero, que el útero también pasa por una serie de cambios dependiendo del mes. Entonces, para que se den una idea de lo que les estaba diciendo, estos son cortes de ovario a lo largo del pasar del tiempo. ¿Ok? Esta primera imagen de aquí es más o menos a los 4 meses en el desarrollo intrauterino, o sea, 4 meses de vida fetal. Aquí, si se dan cuenta, lo que más tenemos es ovogonios. ¿Ok? Muchos, muchos ovogonios. Todavía no tenemos otras celulitas. Y ya, eso es lo más importante, en el cuarto mes de la vida fetal. Hay algunos ovogonios que están en mitosis, hay otros que ya como que quieren madurar para ser ovocitos primarios. Luego tenemos esta segunda captura de aquí, que esta es en el séptimo mes. Aquí ya para el séptimo mes se supone que debemos estar iniciando la mayoría de lo que son las meiosis. Entonces aquí tenemos, uy, ¿qué pasó? Aquí tenemos muchos, muchos ovocitos. Se hizo un ultrasonido. Ya. Aquí ya tenemos muchos, muchos ovocitos primarios. ¿Ok? Y luego esto es de eh, una neonata. Aquí ya comenzaron casi todas lo que es la primera meiosis. O sea, ya está prácticamente nuestro ovocito primario ya concretado y cada uno de ellos, no sé si se dan cuenta, están rodeados por una delgada capita de células foliculares, que ahorita vamos a ir viendo. Esto se le conoce ya como folículo primordial. ¿Ok? Estos términos, ahorita se los voy a explicar. Es que lo que sucede en el caso de las mujeres es que la célula sexual no está solita, sino que está como recubierta. ¿Ok? Eh, entonces, para que se recubra es todo una chamba. Así que
lo vamos a ver más adelante. Hay otra diapo para que lo vean. Y ya, aquí tienen la comparación que lo que más les preguntan es pues las diferencias en el proceso. Ya saben que varón es full pubertad y en el caso de las mujeres, la diferencia principal va a ser que empieza desde la vida intrauterina y avanzan, ¿no? Con el pasar de los años. ¿Ok? Son procesos que se quedan en pausa y de ahí hay un evento que continúa la meiosis. Pausa, continúa la meiosis. Otra cosa que en el caso de del espermatogénesis vamos a tener 4 productos y en la ovogénesis pues solamente tenemos un producto funcional más 3 cuerpos polares que no nos interesan. Y eso es lo principal. Y ya, para ver la espermatogénesis y la ovogénesis, ¿cuándo inicia? ¿Ninguno se acuerda, chicos? La La espermatogénesis inicia pubertad. en pubertad y la ovogénesis en la vida intrauterina. Exacto. Espermatogénesis, pubertad y la ovogénesis, vida intrauterina. ¿Cuántos productos hay en la espermatogénesis? 4. Y en la ovogénesis, Uno funcional, 3 cuerpos polares. uno más los 3 cuerpos polares, que los cuerpos polares pues no nos sirven para nada. Y ya, y bueno, ya saben en dónde, en las gónadas, en la espermatogénesis es en los túbulos seminíferos. Y en el caso de las mujeres en la ovogénesis es pues en los ovarios. ¿Ok? Y ya, no se deben olvidar esto de aquí. Y más les preguntan en el examen pues, las diferencias. Ahora, vamos con toda la parte femenina, que es la parte más heavy, creo, de la clase. Son más cosas de la parte femenina que de la parte masculina. Así que vamos a ver primero lo que es el ciclo menstrual. Y les puse esta imagen porque resume todo, literal, todo lo que tienen que ver. Aquí está la parte de la inducción hormonal, la parte ovárica. Aquí está. Esto es de la inducción hormonal. Esto es de la parte ovárica. Esto es de la inducción hormonal, pero de las hormonas que se producen a nivel de los ovarios. Esto de aquí es una captura de cómo se ve el endometrio y ya. Y bueno, esto de aquí no nos importa mucho, pero porque eso es temperatura. Pero esto es lo más importante, esos 4 de ahí. Y son las que se tienen que saber para eso. ¿Ok? Entonces, para que sepan ciclo menstrual, como les dije, tenemos que ver 2 cositas. Primero el ciclo ovárico y después el ciclo uterino. El ciclo ovárico nos importa porque ahí estamos viendo a las células sexuales, mientras que el ciclo uterino nos importa porque pasa por un proceso de adaptación para ser hospitalario con el posible embrión que va a llegar y con el posible cigoto que va a llegar. Y ya, las hormonas que juegan el papel clave aquí son de nuevo las gonadotrofinas, que es la FSH y la LH. Y ya, entonces, cuando llegamos a la pubertad, una vez más, así como en los varones, hay una maduración a nivel de lo que es el sistema nervioso central. Entonces, esta maduración va a producir que se libere la hormona liberadora de gonadotrofinas, que ya se las presenté hace un rato, la GnRH. Entonces, la GnRH se libera del hipotálamo. Y una vez que se libera, pues va a fomentar que salgan estas hormonas de aquí, de la hipófisis, la FSH y la LH. Eh, ¿Por qué son importantes? Bueno, la FSH, hormona folículo estimulante, ya te lanza su función. Se encarga de madurar los folículos y va a actuar en el ovario. ¿Ok? Va a estimular que haya una ovulación. Va a hacer que los folículos pasen por todo este proceso de cambio que están viendo por acá. ¿Ok? Así parte la célula sexual y miren, gracias a la FSH que está acá, ¿ok?
en todo este proceso es que se va modificando el folículo hasta que ya esté listo, madurito, para poder ser fecundado. ¿Ok? Luego vamos a ver cada una de las fases. Y después de la ovulación, bueno, ya no tenemos acá la célula sexual porque supuestamente ya salió. Vamos a tener lo que es la fase lútea, el cuerpo lúteo. Ahorita lo van a ver. ¿Ok? Y ya, este es más o menos cómo es el ciclo menstrual. Lo podemos dividir en, bueno, ahí dice dos fases, pero sí, bueno, ya, dos fases. Tenemos la fase folicular, que acá predomina pues la FSH, hormona folículo estimulante, y como les digo, tiene que madurar para que esta celulita sexual pueda ser fecundada. ¿Ok? Y después tenemos la otra fase, que es la fase lútea, que es cuando la célula sexual ya salió, está ahí a la espera del espermatozoide y el folículo que le está cuidando, con tanto amor, con tanto cariño durante todos estos días, eh, se queda vacío y se vuelve esta cosita de acá que se le llama cuerpo lúteo. ¿Ok? Por eso esta fase se le conoce como la fase lútea. Y ese cuerpo lúteo lo que hace es, pues, liberar muchas hormonas, porque tiene que modificar el endometrio para que pueda haber implantación, para que pueda llegar ahí eh, a implantarse un cigoto. ¿Sí? Y entonces aquí tienen los cambios en el endometrio, como les digo. La primera fase, la fase folicular, es full FSH, y la FSH nos va a desencadenar la liberación de estrógenos, que es este pico que ven aquí. Entonces, eso ayuda a que haya esta maduración. Y algo así luce el endometrio. Si acá ven que se está descamando, que pareciera que se pierde, es porque esto es la menstruación. Luego, poco a poco ayuda a que vuelva a crecer. Y aquí tenemos la mitad del ciclo, que es la ovulación. En la ovulación que sale la celulita sexual. Entonces, justo la mitad, la ovulación, y después ya tenemos el predominio de la LH, hormona luteinizante. Y acá también predomina la progesterona. Progesterona, pro es a favor de, y gesterona, bueno, viene de gestágeno, ¿ok? De la etapa gestacional, embarazo. Entonces, es una hormona pro embarazo, así que adapta todo el endometrio para que sea lo más hábil posible para que haya implantación. O sea, que tenga mayor irrigación para que puedan llegar ahí mayor sangre, oxígeno, nutrientes al bebé, que también tenga bastantes proteínas, que haya muchas glándulas secretoras, de eso se encarga la progesterona. ¿Ok? Entonces, toda esta etapa de la fase lútea es full progesterona, porque como ya hubo ovulación, el cuerpo está esperando que haya un embarazo. Por eso realiza todos estos cambios. Ya, eso sería pues el resumen. Entonces, ahorita les voy a explicar cada cosa, pero no se vayan a olvidar de este de acá, ¿ok? Miren, dividen su ciclo menstrual en estas dos grandes fases. Usualmente dura 28 días el ciclo menstrual. ¿Por qué 28? Porque esas son 4 semanas. Sí, ya, esas son 4 semanas. Entonces, primero, la fase folicular, que tienen que correrse la fase folicular, que tenemos la FSH y los estrógenos. ¿Sí? Entonces, es ahí que va madurando, va madurando. Cuando ya está listo, dice, ya puedo ser fecundado, bacán. Llegamos al punto de quiebre, el día 14, la ovulación. Ahí sale la celulita sexual, es libre, se va a esperar a su espermatozoide y entramos en la siguiente fase, la fase lútea. En la fase lútea, quien predomina es, oh gran sorpresa, la hormona luteinizante, ¿sí? La LH. Y como está esperando que haya fecundación, la progesterona. La progesterona es la que nos genera todo el cambio a nivel endometrial. ¿Ok? Entonces, es así desde la ovulación hasta el último día del periodo. Perdón, del ciclo. Y cuando no hay gestación, todo este castillo que había armado la progesterona junto con la LH se hace nada. Así que no hay fecundación, no se implanta nada
el endometrio dice, ¿qué pasó? Y ¡fum! Todas las capas que se formaron se pierden. Como están viendo acá en la imagen, miren. Es como que va en crecimiento, por la estimulación hormonal, ¿no? Entonces se va haciendo con un mayor grosor, tiene más vasitos, tiene muchas más glándulas, y después no hay embrión, no hay feto, no hay bebé, no hay nada, se pierde todo. ¿Por qué? Porque ya no hay estimulación hormonal. Es ahí donde queda todo en nada. ¿Ok? Y volvemos de nuevo al ciclo. Otra vez regresamos. Menstruación, el día 1 termina y ya. Continuamos con la fase folicular para que salga otro ovocito a probar suerte. A ver si es fecundado. ¿Ok? Entonces ese es un corte, porque lo van a ver en práctica, de endometrio. Ya saben que, bueno, el endometrio es la capa más íntima que tiene el útero y es la capa en donde ocurre la implantación. O sea, ahí se va a adherir el blastocisto. El blastocisto es el cigoto un poquito crecidito. Se lo digo para que vean, tiene el término blastocisto. El blastocisto es el cigoto. El cigoto, mientras va avanzando, se va ultradividiendo y tiene que llegar al endometrio y ahí tiene que implantarse, tiene que agarrarse. ¿Para qué? Para robar nutrientes, ¿verdad? Nada más. O sea, tiene que robarle el oxígeno a la madre y los nutrientes, ¿ok? Entonces, tiene que llegar justo a esta zona. Para que ocurra eso, para que el endometrio esté a la perfección, pues tiene que modificarse. Así que aquí tienen el endometrio en la fase proliferativa, que es esta fase de aquí. Fase proliferativa también se le conoce a la fase folicular. Son varios nombres, pero es la misma cosa, a final de cuentas, ¿ok? La primera fase, proliferativa, o como se las presenté hace un ratito, folicular. Entonces aquí, esta fase es justo después de la menstruación. O sea, estamos aquí en el día prox, día 5, día 14, porque normalmente la menstruación, según libros, debe durar unos 5 días más o menos. En algunas mujeres puede variar, no pasa nada, es normal, pero el estándar, la media, 5 días. Entonces, la fase folicular es entre el día 5 y el día 14, ¿no? Después de que ya se descamó todo el endometrio. Así que aquí intervienen sus adorados estrógenos, que están por acá. Entonces, el estrógeno va a hacer que el endometrio crezca un poquito y lo va engrosando poco a poco, lo va haciendo más gruesito y pues va aumentando tantito las glándulas, un poquito los vasitos, ¿no? Aquí lo primero que tienen que ver cuando vean su imagen es que las glándulas son tortuosas. Eh, la palabra tortuosa, o sea, asumo yo que tiene otro significado, pero yo siempre la vi como tortilla, medio amorfo, medio circular, así como acerruchado. Miren, son como tortuosas, redonditas, un poquito amorfas, ¿ok? Esas son las glándulas y lucen de esa forma durante esta etapa, durante la fase estrogénica. Luego, bueno, abajo ya están viendo fibras musculares. Yo sé que les encanta histología. Entonces, esto de aquí son fibras musculares, esto es el miometrio, pero el que nos interesa es el endometrio, ¿ok? Porque es ahí donde ocurre la implantación. Entonces, glándulas tortuosas. Luego termina esta fase, aquí hay, ovulación. Entonces, la ovulación marca el quiebre y ya dejamos la fase proliferativa, ignoramos un poquito los estrógenos y nos vamos con nuestra nueva protagonista, que es la progesterona, ¿no? Ya hubo ovulación, genial. Hay que alistarnos porque se viene el bebé, supuestamente. Entonces, la progesterona también va a generar muchos cambios a nivel endometrial. Y el cambio más importante es que la célula, uy, esperen, cometí un breve lapsus. En la fase folicular, las glándulas son alargadas. Perdón, estas todavía no tienen la influencia estrogénica. El estrógeno lo que hace es que las glándulas se ven así, como fideitos. Discúlpeme, un lapsus. Entonces, en la fase lútea, que es esta fase de aquí, que también se le conoce como proliferativa, es el mismo nombre, ¿ok? Significa lo mismo.
se refiere a la misma fase. Lo más importante que tenemos es que se acumulan muchos nutrientes, o sea, aumenta demasiado el glucógeno y el tejido empieza a vascularizarse. Salen muchas arterias nuevas y ahí empieza como a haber edema, ¿ok? Es como una maduración total del endometrio y el tamaño aumenta exponencialmente. O sea, miren acá la imagen. Aumenta muchísimo a lo que, a comparación de la otra etapa. ¿Ok? Entonces, las glándulas están hiperactivas, están con gran liberación. Y aquí es donde sí les digo que se ven tortuosas. Disculpen, lo anterior fue un lapsus. En la fase proliferativa, alargaditas, así como están viendo acá la imagen. ¿Ok? Después, así, tortuosas, como también les dicen acerruchadas. Y ya, entonces, eso de ahí, acuérdense. Luego, la parte de la maduración a nivel folicular. Eh, como les decía, la célula sexual femenina, o sea, tenemos nuestro ovocito, pero el ovocito va a estar rodeado, ¿ok? Entonces, esta cosita que lo rodea, esta capita que lo rodea, se va modificando. Así que aquí vamos a ver paso a paso. Les puse imagen porque lo van a ver en práctica. Así que para que de una vez lo sepan. Miren, empezamos con el primordial. El primordial es con el que nacemos, ¿ok? Entonces, eso que ven en el centro, que parece un lunarcito, es el ovocito. Y tiene su celulita ahí, pues, su celulita, su núcleo ahí. Entonces, este ovocito va a estar rodeado por un epitelio simple plano, que no se llega a ver muy bien acá. ¿Ok? Está rodeado por unas células planas. De nuevo, todo es histología, chicos. Histología es clave. Este folículo primordial rodeado por células planas, un epitelio plano, simple plano. ¿Ok? Entonces, con estas nacemos y es desde aquí que partimos para que inicie toda la maduración. Entonces, llegamos a la pubertad, uy, estimulación hormonal y ahí vamos con el folículo primario unilaminar. Primario unilaminar. Aquí ya tenemos la estimulación de la FSH, entonces el folículo empieza a desarrollarse, a madurar, a sufrir modificaciones. Y esta capa de células planas que teníamos antes van a dejar de ser planas y van a pasar a ser cúbicas. Entonces vamos a tener epitelio simple cúbico. Y aquí pueden ver en el centro tenemos a nuestro estimado ovocito y esta capita de aquí que está rodeando, que es epitelio simple cúbico, ¿ok? Ahí pueden ver mi dibujo para que más o menos se den cuenta. Y ya. Eso es, pues, la parte más importante. Y bueno, aquí es donde se empieza a formar una zonita que está alrededor, que es la zona pelúcida, que tiene una función más adelante, que no sé si se los explico en esta clase, me parece que en la siguiente, creo que sí en esta. No, no, en la siguiente creo. Y ya, ahora, aquí es unilaminar. Después este folículo primario evoluciona. Las células que están aquí alrededor, rodeando, las que forman todo el folículo, empiezan a proliferar. Entonces ya no tenemos una sola capita, sino que tenemos muchas capas, como están viendo aquí. Por eso se le llama multilaminar. Entonces en el centro tenemos a nuestro ovocito y acá esto que están viendo alrededor, que es una capita medio gruesita. Esas son todo, es todo el epitelio poliestratificado cúbico, ¿ok? Muchas capitas. Y ya, y es así que como se forman tantas capitas, se empieza a formar, bueno, empieza a tomar el nombre de lo que es la granulosa. Y también tenemos la membrana pelúcida que se está mostrando un poquito más, o sea, ya se ve un poco más clara, ¿ok? Está la membrana pelúcida, para que me entienda mejor, está, o sea, rodeando toda la parte citoplasmática del ovocito, ¿ok? Todo esto de aquí, esa es la membrana pelúcida. Y esto que está alrededor, que se ve un poquito más gruesito, ya, eso de ahí es las células foliculares que están aumentando y forman el folículo primario multilaminar. Entonces aquí epitelio poliestratificado cúbico, ¿ok? Luego, luego tenemos al folículo secundario.
está. Ya, al folículo secundario, o también se le conoce como folículo en maduración o de maduración. Entonces, ¿qué va a suceder? Teníamos nuestras celulitas de la granulosa, ¿no? Ya miren, aquí se ve mucho, mucho mejor. Tenemos al ovocito, esa cosita negra que parece un huevo frito, que lo está rodeando. Acá justo cerquita, cerquita, eso es nuestra membrana pelúcida, ¿ok? Y se ve mucho, mucho más clara que en la otra imagen. Es oscurito. No sé si ven que está como que así, y acá tiene algo oscuro que lo rodea. Esa de ahí es la membrana pelúcida. Y ya, y luego por fuera, ¿no? Las células foliculares de la granulosa, ¿ok? Entonces, aquí se empieza a formar lo que son las células de la teca, que es la capa más externa folicular. Es como si se diferenciara en una capita más externa y una capita más interna. Y ya, y aquí tenemos unas lagunitas, que ahorita se las voy a mencionar, ¿ok? Son, o sea, como pequeñas lagunas, pequeños espacios foliculares. Así se llaman, laguna folicular. Y en el folículo secundario, pues pueden haber varias. O sea, en esta imagen hay una, ¿no? Pero a veces lo ven algo así. Una acá, otra acá. Son lagunas foliculares. ¿Ok? Entonces, lo más importante del folículo secundario, que empiezan a aparecer las lagunas foliculares. Después que ya tenemos muy bien marcada lo que es la membrana pelúcida. La membrana pelúcida y después, uy, disculpen la letra, ya, la membrana pelúcida y después, que se empiezan a diferenciar las células de la granulosa. ¿Sí? Acuérdense, la parte de la granulosa es todo esto que está rodeando, todo esto que está rodeando por aquí, ya, ¿ok? Entonces se especializa en teca interna, teca externa. Luego tenemos al folículo de Graf, que esta es folículo, pues prácticamente digamos que eh, maduro o terciario, porque este ya está ready, está listo para que haya ovulación. Y si se dan cuenta, la imagen no se nota, pero es de mucho, mucho mayor tamaño. Entonces, a este, como ya está listo para la ovulación, pues también en algunos libros lo van a ver como el folículo preovulatorio. ¿Ok? Y ya, es el más grande que van a poder ver durante todo este proceso de ovogénesis. Y lo que lo caracteriza es esta laguna enorme que está prácticamente ocupando todo el espacio del folículo. Disculpen, me quería dar tos. Ya, entonces, eso de ahí es pues una gran laguna folicular, pero esa zona en específico se le llama como antro folicular. Y ya está llena de líquido, del licor folicular también, ¿ok? Entonces, acá afuera todavía están viendo ustedes a las células de la granulosa. Todavía se ve algo delimitado. Aquí, ¿ven? Como si estuviera separado de lo demás. Ya, todo eso es la granulosa. Y tienen ahí la teca interna y por fuera está la teca externa. Acá su espacio antrofolicular. Por eso al folículo de Graf también se le conoce como folículo antral, ya, antrofolicular, y que está lleno de este licor también folicular. Y acá hay algo bastante peculiar que me vino en mi examen, así que se los menciono. No sé si se dan cuenta que acá el ovocito está como marginado, está como desplazado hacia un ladito. Entonces, acá esta pequeña zonita donde está desplazado el ovocito, se le va a conocer como cúmulo óforo. Sí, no escribe, ya, cúmulo óforo. Y este cúmulo óforo, pues está de más decir que está formado por el ovocito, ¿no? Pero también por una pequeña parte de células de la granulosa y ya, y por lo que es la membrana pelúcida. Debido a todo este licor folicular que hay, pues poco a poco se va desplazando al ovocito. Entonces, es por eso que queda y ya. Y a medida que va madurando este folículo de Graf, pues también se va movilizando en el ovario, porque reacciona a lo que son las hormonas, ¿no? Por acá hay una imagen, ahorita se las voy a mostrar mejor. A ver. Aquí están, miren, aquí tienen el megaproceso. Falta algo más, ahorita se los explico.
Miren, el primordial, que es con el que nacen las mujeres, eh, uy, la letra no sé por qué se pone así, ya ver. El primordial, que es con el que nacen las mujeres, el más pequeñito, que tiene su epitelio simple plano. Sí, dime. Disculpa, ¿podrías repetir lo del cúmulo que estaba mencionando antes? Ah, sí, claro. Ya, miren. De este folículo de Graf, lo más importante es esto de aquí. O sea, no sé si se dan cuenta, pero si ven los demás folículos, es como si fuera un huevo frito y en el centro está el ovocito. Pero el folículo de Graf se empieza a llenar de licor folicular. Entonces, eso hace que... Uy, no me deja hacer zoom. Ya, a ver, esperen. Voy a intentar hacer zoom para que vean mejor. A ver, uy, a ver. Esperen que medio que se trabó. Ya, entonces, ahí está. Listo. Ya, entonces, en el caso del folículo de Graf, toda esta partecita de aquí, que es el antro folicular, se empieza a llenar de mucho licor. Entonces, eso hace que al ovocito lo desplacen hasta la esquina, hasta acá. Entonces, una vez que está desplazado, a esa zona donde está arrinconadito el ovocito, se le conoce como cúmulo óforo. Cúmulo óforo. ¿Ok? Ese cúmulo óforo está conformado, pues obviamente por el ovocito, por unas cuantas células de la granulosa, que acuérdense que la granulosa es todo lo que rodea, pero hay una parte de la granulosa que está acá, si se dan cuenta, y conforma el cúmulo óforo, y también por la membrana pelúcida, que es la que está justo alrededor del ovocito. O sea, esas tres cosas son las que van a constituir el cúmulo óforo. Prácticamente es, o sea, el cúmulo óforo es el ovocito que está arrinconado y todo lo que está cerca de él. ¿Ok? Ahí quedó un poquito más claro lo del cúmulo óforo. Ok, genial. Ah, ya les estaba diciendo que, o sea, ahí hemos visto cada uno de los pasos, pero el folículo, a medida que hay influencia hormonal, o sea, estímulo hormonal, sobre todo de la FSH, pues de la LH, va a empezar a movilizarse dentro del mismo ovario. Entonces se va movilizando, se va movilizando. Y acá pueden ver cómo va madurando, ¿no? O sea, primario, después el secundario, después el, bueno, antral de Graf, está por ahí. Los dos son la previa a la maduración, los preovulatorios. Aquí ya cuando toman mayor tamaño de Graf y después viene el pico, ¿no? El día 14 aprox, que ocurre la ovulación. En la ovulación lo que va a suceder es que, no sé si ven el folículo de Graf, está tan grande que pareciera que ya está con las justas por explotar. Entonces, lo que ocurre aquí prácticamente es que por un pico de la LH, el ovocito que ya estaba desplazado en una esquina se rompe, o sea, rompe la pared del folículo y escapa y termina saliendo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que está pasando justo aquí. Se rompe el folículo y el ovocito sale. Y ya, y todo lo que se había formado en el folículo pues se queda a nivel ovárico. Pero lo importante es que el ovocito pudo llegar a salir. ¿Para qué? Para después pues poder ser fecundado, ¿no? Para eso es que sale. Y el ovocito va a salir con su membrana pelúcida. Está acompañado de esas celulitas que están ahí rodeando, que le hacen como una coronita. ¿Ok? Pero escapa. Ahora, ¿qué sucede con el folículo? Que se deprime y se pone así, todo amarillo, se llena de grasa, así, todo lleno de lípidos. Y eso es el cuerpo lúteo. Ahora, sé que como se le ve tan triste al cuerpo lúteo, pareciera que no hace nada, pero sí tiene una función. Acá hay uno IRL para que vean. Este es un cuerpo lúteo de la vida real. Entonces, luce algo así. Si se dan cuenta, es full grasa. Es como
lo que queda del folículo atrofiado post tristeza, pero su principal papel es como mediador hormonal. Mientras esté el cuerpo lúteo, pues empieza a haber una gran producción de progesterona. Entonces, cuerpo lúteo igual aumento de progesterona. Y eso también nos explica por qué en la fase lútea hay una gran cantidad de progesterona, ¿ok? Entonces, antes de que llegue la fecundación, la implantación, el cuerpo lúteo está con toda, dándola toda, aumentando la progesterona, preparándose porque debería venir un bebé. ¿Qué sucede aquí? Tenemos dos posibles cosas, dos posibles endings, ¿no? El primero, que si haya fecundación, que la mujer quede embarazada, entonces el cuerpo lúteo sigue chambeando, va a continuar chambeando un par de semanas más para mantener las hormonas adecuadas para seguir este proceso. Pero está la contraparte. Si no hay fecundación, el cuerpo lúteo se pierde, se atrofia, ya no tiene que hacer nada y se vuelve el cuerpo albicans. El cuerpo albicans ya no tiene función. Es más que todo una cicatriz que poco a poco al pasar de los meses pues se va perdiendo a nivel ovárico. Pero ya cuando es albicans ya no puede hacer nada. Cuando es cuerpo lúteo sí. Ahí está liberando su progesterona, está chambeando. Pero el cuerpo albicans ya no. Y ese es el proceso. Entonces, acuérdense, el cuerpo lúteo no es nada más que el folículo roto, lo que quedó dentro del ovario, después de ayudar al ovocito queda ahí abandonado. Y ya, esto se los ponen en la TEO, es el número de ovocitos en una mujer y cómo va bajando por los años. Lo que sucede es que aquí yo les explico el proceso como si fuera un solo folículo el que va madurando, pero en realidad no es que todos maduren a la vez, ni tampoco que este, sea uno por uno, sino aprox por mes son entre 6 a 12 que van a pasar por este mismo proceso. Pero ¿qué sucede? Que es el que crece gana, o sea, es una competencia. Si uno queda listo, todos los demás quedan en nada, o sea, atróficos, se pierden, si queda un folículo listo. Es por eso que si no, todas las mujeres, si quedaran embarazadas al mes, tendrían 6 hijos por mes, eso no ocurre. Lo que sucede es que un folículo predomina, ese es el que se madura totalmente, el que sale en la ovulación, y los que no llegaron, piña, y se pierden. ¿Ok? Entonces, mensual, aprox entre 6 a 12 folículos, de los cuales normalmente uno es el que queda. Hay casos en los que eh, termina habiendo ovulación de más de uno solo y pues es por eso que tenemos los casos de mellizos, de trillizos que no son idénticos, ¿ok? O sea, gemelos no idénticos, mellizos, trillizos, cuatrillizos, quintillizos, ya ahí pónganle lo que quieran, pero lo habitual es que solamente sea uno el que salga. Y ya, entonces eso nos explica esta gráfica de acá, teniendo en consideración que aprox las mujeres pierden 6 a 12 eh, por cada mes. Aquí tienen pues más o menos cuánto tiempo debería tener una mujer el ciclo menstrual, o sea, por cuántos años hasta que se quede sin reserva, ¿no? Entonces, en el quinto mes fetal, aprox hay 7 millones de eh, células sexuales, ¿no? Aproximadamente. En la vida intrauterina, lo que sucede aquí es que no todas llegan hasta el nacimiento, sino que hay atresia folicular, que quiere decir que unas cuantas pues se pierden, mueren en el paso de la vida intrauterina. Una recién nacida pues puede tener 600.000 a 800.000. Acá se contradicen los autores y les pusieron ambas en su teoría. Unos dicen 600.000 a 800.000, otros dicen que son entre 2 millones hasta 400.000. Y después en la pubertad también se contradicen. Algunos dicen que son 40.000, otros dicen que es posible que hasta 300.000 y que en cada proceso ovárico se pierden 15 folículos aproximadamente. Y ya. Y aquí está. Hay una ovulación en cada mes y si hacemos la cuenta con todos los que se pierden, pues más o menos son 500 ovulaciones en total las que se dan durante la vida de la mujer, o sea que todo el ciclo menstrual duraría 35 años. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, una mujer que lo empieza a los 15 años, pues según este cálculo, debería tener
su menopausia aproximadamente a los 50 años, ¿no? ¿Por qué se da la menopausia? Porque ya no hay ovocitos por madurar. La cantidad de ovocitos que queda es nula prácticamente. Entonces, si no hay a quien madurar, pues baja bastante esta regulación hormonal y los cambios a nivel endometrial y ya no va a haber menstruación. Y aquí tienen la gráfica de cómo va disminuyendo a medida que pasan los años. Ahora, embriología. La parte de fecundación, el inicio. Ya casi a full, chicos, porque desde acá partimos con los traumas. Acá, todo lo que venga a partir de estas semanas ya lo van a tener que ver durante todas las clases. Entonces, sí. Ok, el proceso de la fecundación. Ya. La ovulación, lo que les acabo de explicar, o sea, antes, poquito antes de que ocurra la ovulación, vamos a tener la gran estimulación, ¿no? De la LH, sobre todo de la LH, y también un poquito de la FSH. Estas dos son las que se encargan de regular todo el ciclo. Entonces, va a haber un gran crecimiento de nuestro folículo. Entonces aumenta muchísimo de tamaño, tanto que aquí está la ovulación, se rompe, ¿no? Entonces se va a liberar nuestro ovocito y también se está liberando con algunas celulitas más, ¿no? Que forman su corona. Todo lo que era el cúmulo óforo que les mencioné, que es esto que está aquí, pues escapa junto con el ovocito. Es por eso que cuando ven imágenes del ovocito es como si estuviera rodeado por, no sé, tiene su aura, digamos. Está así rodeado por muchas otras celulitas que están yendo atrás de él. Y ya el folículo queda triste, lamentable, solo y vacío, formando el cuerpo lúteo, para que haya más progesterona. ¿Ok? Entonces ahí tienen también la imagen a nivel más macro, digamos. Este es el ovario y aquí ya conocen la trompa de falopio. Aquí se está generando la rotura del folículo y se libera el ovocito, ¿no? Que tiene que esperar a que lo fecunden. Entonces, una vez que está afuera el ovocito, se dice que es viable más o menos unas 24 horas. ¿Qué sucede con el ovocito si no lo fecundan? Se suicida, autolisis, se destruye él solito. Y ya, una vez que se libera, pues el ovocito lo captan lo que son las trompas de falopio y se queda más o menos en el tercio externo de la trompa de falopio, o sea, más o menos por acá, aprox. Entonces, es ahí donde va a ocurrir la fecundación, ¿ok? Véanlo así, miren. Ustedes tienen la idea uy, de los ovarios, la trompa de falopio que luce algo así, ¿no? Que en realidad no luce tanto así, pero ok, ya, algo así, ¿no? Que está así como abiertito. Ok, en esta zona de aquí, que es el tercio externo, eso es la ampolla tubárica. Es como la parte en la que la trompa de falopio es así. Entonces, es ahí donde ocurre la fecundación. Ya ven que el que tiene que hacer el mayor recorrido, pues es el espermatozoide, por eso tiene que estar pilas con su flagelo y estar bien preparado, bien nutrido para poder llegar, si no, un poco complicado. Es por eso que en el proceso también se pierden tantos espermatozoides. Y ya, bueno, aquí para que se acuerden, la parte que vimos de la ovogénesis, en la ovulación es que se da la segunda división, o sea, se empieza a dar la segunda división meiótica y culmina la primera, y para que se concrete la segunda división meiótica, tiene que haber fecundación. Si no, no se va a completar y solamente perdemos este ovocito. Perdemos y en la menstruación pues se va a ir, ¿no? Dentro de todo ese material que se pierde. Ahora, la zona pelúcida, lo que les dije, que el ovocito sale con su aura detrás, con sus guardaespaldas. No es que salga solito, sino que, como les mencioné acá, tienen el cúmulo óforo. Entonces, todo lo que estaba cerquita y el cúmulo óforo es lo que va a escapar con el ovocito. Y ya, entonces algo así luce el ovocito después de haber huido. ¿Ok? Y a esto que lo está rodeando se le conoce como la zona pelúcida. Bien, lo que está inmediatamente rodeando el citoplasma del ovocito, eso es la zona pelúcida, eso naranjita que están viendo por ahí. ¿Ok? Que como ven ya
se forma desde, me parece que desde el ovocito secundario. Es bastante tiempo el que lleva. Y tiene muchas funciones la zona pelúcida. Principalmente es como una capita, eh, digamos, de proteína, o sea, una capita glucoproteica. Y tiene diferentes zonas. Entonces, aquí están todas las funciones que va a cumplir la zona pelúcida y es bastante, bastante importante. Así que les voy explicando cada una. Ok, lo primero es bueno, mejor se lo pongo así para que puedan leerlo. Lo primero es la reacción de zona. Reacción de zona, está aquí. Entonces, se los explico con la imagen de acá para que lo entiendan. En la reacción de zona, ustedes saben que no se acerca un solo espermatozoide, sino que se acercan muchos, muchos espermatozoides, cientos de espermatozoides. Así que primero lo que van a llegar es a la coronita radiada, que son todas estas células que eran de la granulosa, que ahora están rodeando al ovocito. Entonces, el primer paso del espermatozoide se supone que es destruir la corona radiada, meterse en ella para poder llegar al ovocito. Sin embargo, ellos llegan bacán, ¿no? Y dicen, ya, me bajo la corona. Y ¡fum! Se chocan con la zona pelúcida. Entonces, la zona pelúcida va a decir, pasa uno y no pasa nadie más. No me va a pasar nadie más. Entonces, un espermatozoide logra ingresar en el citoplasma, el ganador, pero quedan un montón de otros afuera, ¿no? Que están tratando de entrar. Una vez la zona pelúcida diga, ya llegó uno, hasta acá, se cierra herméticamente y no va a poder ingresar ningún otro espermatozoide, ¿ok? Ningún otro más. Cualquiera que intente ingresar, destruido o pues prácticamente lo va a botar, ¿ok? Entonces, eso quiere decir que este, impide la poliespermia, o sea que muchos espermatozoides puedan llegar a... Ahí está. Que muchos espermatozoides puedan llegar a penetrar el ovocito. Luego, lo segundo, que impide la fecundación interespecífica. Acá uno dice que el fregado es el ovocito. No es así. La fregada es la zona pelúcida. Solamente va a permitir el ingreso de un espermatozoide que tenga las características del genotipo humano. O sea, lo que son, bueno, los 46 cromosomas, etcétera. O sea, hasta en eso es bastante complicado, ¿no? Bueno, normalmente 46 cromosomas. En algunos casos, pues sí pueden, bueno, 23 cromosomas, perdón, sí puede ingresar alguno que tenga alguna alteración, pero la zona pelúcida idealmente se encarga de buscar al mejor postor, ¿ok? Entonces, solamente pueden entrar los que sean de la misma especie, en este caso, de la especie humana. Esto es algo peculiar en los humanos porque en otras especies no sucede tanto así. Por ejemplo, conejos o lo que son las liebres, ya ahí no sucede esta cosa. Después, eh, que se mantiene unido con los blastómeros, ¿ok? Los blastómeros son, o sea, digamos, tenemos la unión de espermatozoide y también del óvulo, ¿no? Bueno, del ovocito y después que pasa a óvulo. Se forma un cigoto y este cigoto empieza a sufrir mitosis. Mucha, mucha mitosis, mucha, hoy parece una flor ya, mucha, mucha mitosis, ¿no? Muchas celulitas. Ahora, ¿qué sucede? La zona pelúcida es como si abrazara todo este producto y va a evitar que las células se separen. ¿Qué sucede si se separan? Vamos a tener de un solo producto dos. Por ejemplo, lo que ocurre con los gemelos idénticos. Era un solo producto y se separa en dos. Ya, la zona pelúcida evita que ocurra eso porque si no, se está formando y puede llegar a dividirse y a dividirse y a dividirse, y eso no debe ocurrir. Entonces, va a permitir que estas divisiones mitóticas ocurran sin el riesgo de que se separe el producto. ¿Ok? Eso se refiere con que mantiene unidos los blastomas, que va a evitar el embarazo ectópico. Embarazo ectópico, ectópico quiere decir fuera de la zona habitual. ¿Ok? eh, donde debe implantarse nuestro blastocisto, o sea, nuestro producto, es a nivel endometrial. Y de hecho, bueno, después vamos a ver que hay una cara y todo a nivel del útero donde debe implantarse idealmente para que no haya problemas más adelante en el alumbramiento o en el parto. Entonces, embarazo ectópico es cuando esto no sucede, sino que se implanta en cualquier otro sitio. Por ejemplo,
en la trompa de falopio. Peligro. Por ejemplo, en el cérvix, justo donde está el útero y la entrada para lo que es la vagina. Ya, eso es altamente riesgoso. La zona pelúcida lo que va a hacer es decir, mira, hijito, tú tienes que ir, desplazarte por la luz, toda la trompa de falopio y llegar hasta acá al endometrio. No puedes quedarte en otro lado, ¿ok? Es como que dirige dónde debe ocurrir la implantación. Y después, el intercambio de nutrientes. Uy, ya. Impide ingreso de anticuerpos y también permite el intercambio de nutrientes. Ya, bueno, esta es la parte netamente inmunológica. El intercambio de nutrientes lo va a permitir entre estas celulitas de acá, que son las foliculares, y el citoplasma del ovocito. Ahí es donde va a ocurrir el intercambio. ¿Ok? Y bueno, y ya, solamente se encarga de mediar ingresos, salidas y todo lo demás que les he mencionado. O sea, son muchas, muchas funciones de la zona pelúcida. Y ya, no se vayan a olvidar, no es todo lo que está rodeando, sino es esta capita medio naranjita. A ver, ahí está. Esa capita medio naranjita que está alrededor. Esto que está aquí son células de la granulosa. Bueno, eran células de la granulosa que forman la corona radiada. Después, a ver. Ya, aquí está parte del proceso que ya les mencioné. ¿Dónde es que se va a dar la fecundación? Es en la ampolla tubárica. Eso siempre lo preguntan. Siempre te ponen, marca el verdadero, ya. Y usualmente está esto de aquí, ¿ok? Entonces, la ampolla tubárica, que es más o menos en esta zona de acá, lo que les dije, donde pareciera que la trompa de falopio hace así. Entonces, ahí es donde ocurre la fecundación. Hasta ahí tienen que llegar los espermatozoides. El ovocito no hace mucho recorrido, no se moviliza tanto. Ya, no ocurre a nivel uterino, por favor, chicos. Después, aquí tienen el proceso en el cual ingresa el espermatozoide. Miren, primero, acuérdense que tiene su acrosoma, lo que les mencioné hace rato. El acrosoma permite que estas celulitas de aquí, que están alrededor, las de la corona, que las pueda destruir. Bueno, que pueda meterse entre ellas. ¿Ok? Entonces, eh, va a cruzar primero las células de la corona radiada, después tiene que meterse en la membrana, perdón, en la zona pelúcida, y es así que puede llegar hasta el citoplasma del ovocito. ¿Ok? Una vez que entra su cabecita del espermatozoide, puede ingresar hasta el cuello, pero la parte de la colita, el flagelo, se pierde. Es como si no es decapitar, ¿no? Pero bueno, le corta la parte de la colita. La misma zona pelúcida se la corta. Solamente ingresa la parte de la cabeza y cuello, porque ahí está la información genética relevante. Y aquí tienen de nuevo el proceso. Miren, eh, tenemos acá el ovocito. Después, acá están ingresando, tratando de ingresar diferentes espermatozoides, pero la zona pelúcida no lo permite, solamente queda el que ingresó primero. ¿Ok? Entonces, una vez ingresan, vamos a tener esto, los pronúcleos. Los pronúcleos es, o sea, netamente la información que carga el espermatozoide, la información que carga bueno, aquí ya el óvulo, y estas que van a combinarse. Hay otra imagen para que lo vean mejor. Y estas son una lista de cosas por las que tienen que pasar los espermatozoides para poder llegar. ¿Ok? Lo primero es la capacitación espermática, que esto netamente se refiere a un proceso por el que pasa el espermatozoide para poder llegar hasta esa zona de la trompa de falopio, o sea, hasta la ampolla tubárica. Entonces, aquí en la ampolla tubárica hay muchas secreciones. Entonces, esa secreción es como si nutriera al espermatozoide para que pueda continuar avanzando y agarre energía y potencia para poder llegar. Y ya, el proceso de capacitación demora, no es que ocurre en minutos, demora un par de horas. Entonces, solo los que están bien capacitados son los que pueden llegar hasta el ovocito. Aprox para el ovocito llegarán solamente unos 300, unos 400, no más, de todos los millones que ingresaron. Luego tenemos la reacción acrosómica, que se tienen que liberar pues las enzimas que están en el acrosoma para que el espermatozoide pueda abrirse paso y pueda cruzar toda la corona radiada, ¿no? Que está alrededor. Luego lo que es
la parte de la fijación de la pared al óvulo, lo que sucede acá es que los espermatozoides que pueden llegar a la membrana pelúcida hacen contacto con la pared del ovocito, como están viendo, bueno, este no, como están viendo por acá, o sea, hacen contacto y tienen que cruzar, ¿ok? Tienen que poder inmiscuirse y llegar, y solamente llega uno. Para que pueda ocurrir eso es toda una interacción bioquímica, pero lo más importante es que ocurre el contacto con la zona pelúcida y la zona pelúcida reconoce solamente a uno como si fuera una llave con un candado. Al primero que llega es al único que va a reconocer y al único que va a permitir ingresar, ¿ok? Y una vez que ingresa, bueno, penetra el citoplasma, ya ingresa totalmente. Acá está en mala imagen, la colita no ingresa, la colita se pierde. Y cuando ingresa el primero, pues se bloquean todos los demás, ¿no? Como les digo, como si fuera una llave con su candado. Y cualquier otro que intente ingresar no lo va a lograr. Así tenga su acrosoma, tenga lo que quiera, no va a poder ingresar. ¿Ok? Y ya eso sería esta parte. Se bloquea la poliespermia y ya saben, apenas hay fecundación, el ovocito completa la segunda división meiótica, entonces ya estamos hablando de un óvulo, ¿ok? Y bueno, esos dos pasos, que aquí tengo la otra imagen para explicarles. Aquí está, miren, se forman los pronúcleos. Pronúcleo, esto es solamente la información genética, ¿ok? Antes teníamos la cabecita del espermatozoide, el cuello, pero cuando se forman los pronúcleos no tenemos nada de eso. Solo la carga genética, 23 cromosomas, 23 cromosomas. Esta información de los pronúcleos se fusiona entre sí. Aquí está. Tienen su primer contacto. ¿Ok? Entonces, se fusionan y así la información se comparte, los cromosomas. Y ya, ambos pierden su membrana y sufren el contacto. Uy, espérense, me trabó, ya está. Y sufren el contacto. Después, a ver. Uy, ¿qué pasó? Disculpen, chicos, se me trabó la imagen. Un segundito. A ver, voy a intentar volver a compartir porque no sé qué pasó. O de repente si paso a la siguiente diapo se soluciona. A ver, ahí está. Bueno, listo. Ya, entonces a esta unión de los pronúcleos, a esta fusión, se le va a conocer como singamia. Ese es el nombre que toma. Cuando llega pronúcleo femenino, pronúcleo masculino y se mantienen unidos, ¿ok? Todavía no están totalmente fusionados, sino que es su primer contacto. Eso es singamia. Y también lo preguntan bastante en los exámenes. Entonces, acuérdense, singamia. Y luego está el último proceso, que es, uy, no sé qué pasa, que cuando escribo se suma. Bueno, el último proceso, que es la anfimixis. En este caso, la anfimixis es cuando ya totalmente está fusionado y va a comenzar la primera división meiótica. O sea, con la anfimixis ya dejamos atrás la fecundación. Ya estamos en el proceso de formación del producto, ¿ok? Acá es el final. Aquí ya están totalmente unidos los pronúcleos y ya tenemos lo que es la formación del cigoto, netamente. Eso es anfimixis, ¿ok? Entonces, aquí ya comenzamos con las primeras divisiones. Y ya terminamos ahí con la fecundación, con lo que les digo de la anfimixis. Y vamos a pasar al siguiente proceso. De la fecundación viene la segmentación. Entonces, la segmentación no es nada más y nada menos que el cigoto pasando por múltiples divisiones mitóticas y sucesivas. Entonces, acá tenemos el cigoto primero y pasa por mitosis y sigue pasando por mitosis, ¿ok? Una vez que tengamos aprox 16 células hasta 32, se le va a llamar mórula. Ya no es cigoto. Y una vez que haya tanta mitosis que tengamos más o menos 100 células, se le va a llamar blastocisto. No se vayan a olvidar eso. Blastocisto, que ahorita van a tomar ese nombre para todo. Entonces, mientras está ocurriendo esta ultra mega división mitótica
se va a ir moviendo nuestro cigoto, después nuestra mórula, después nuestro blastocisto, va viajando por indicaciones de nuestra zona pelúcida hasta poder llegar al endometrio para saber en dónde se va a implantar. ¿Ok? Entonces, para el quinto día, ya tenemos nuestro blastocisto, ya ingresó a la cavidad uterina, pero todavía continúa en gran parte lo que es la mitosis, ¿ok? Entonces, aquí tienen cómo luce más o menos el blastocisto. Y, a ver, ay, ultrazoom hice. A ver. Ya, algo así como está acá abajito, es como luce el blastocisto, como está acá. Ay, no me deja dibujar. A ver, voy a intentar con el mouse. Ya, ahí está. Ok, algo así como está acá abajito, es como está luciendo nuestro blastocisto. Ahora, aquí, fundamental, crucial, que se den cuenta de las dos capitas que tiene. En este caso, en esta foto, una de las capitas está de amarillo y la otra está como de rojito, naranja, no sé, soy media ciega. Entonces, lo que está de amarillo es la masa celular externa y lo que está de así de naranjita es la interna. Tiene otro nombre. La amarillita, la que está por fuera, se le llama trofoblasto. Crucial, importante. Los va a perseguir en segunda y tercera semana. Trofoblasto, ¿ok? Y lo que está en el centro se le llama embrioblasto. ¿Por qué es tan importante y por qué los estoy molestando tanto con esto? Porque el trofoblasto más adelante va a ser la placenta y el embrioblasto va a ser el feto, ¿ok? Por eso, desde aquí ya empezamos con el proceso. Desde aquí, todo lo que pase ahora es súper importante. Entonces, ya saben, en el centro el embrioblasto y por fuera de amarillito el trofoblasto, ¿ok? Algo más que tenga que mencionarles acá. No creo que eso es lo más importante. Bueno, de ahí continuamos. Es que siento que Mm, no, bueno, ya. Otra cosa importante es que aproximadamente para el día número 5, parece que quinto día, la membrana pelúcida a la que nos está dirigiendo, pues va a desaparecer, porque ya ha guiado todo el proceso para la ubicación del futuro embrión, ¿no? Entonces, termina su proceso y ya, pues, más o menos en ese día, pues ya desaparece totalmente la membrana pelúcida, se pierde. Y ya. Ahora vamos a pasar a lo que es la implantación. Acá está dirigiendo la membrana pelúcida, acuérdense, para que pueda llegar hasta esta zona, ¿no? Entonces tenemos nuestro cigoto, la primera división mitótica, segunda, avanza la mitosis. Aquí, miren, cuando ya parece que tiene como boquita, que tiene acá su pancita, ya, eso de ahí ya es un blastocisto. Esta pancita que están viendo acá, este huequito blanco enorme, a ese se le conoce como cavidad del blastocisto o también la pueden conocer como blastocele. Y es la primera cavidad que se forma a nivel, o sea, bueno, en la vía intrauterina, la primera cavidad que se forma. ¿Ok? No se vayan a olvidar, eso me vino en mi examen. Entonces, acuérdense, esta clase se las dicta un doctor que les... Usualmente lo que va a preguntar lo menciona en las clases, así que tienen que estar atentos en esa parte. Y ya. Entonces ahí tienen el embrioblasto, que aquí están del mismo color, es estas celulitas que están por acá, la masa celular interna, el futuro embrión. Y el trofoblasto, que es estas celulitas que están por acá, que son la masa celular externa y van a formar la placenta. En el día 6, aprox día 7, va a ocurrir la implantación. La implantación es que todo este sistema que tenemos acá llegue a la cavidad, bueno, a la zona endometrial. ¿Ok? Para el día 6-7 ya, pues, ya es cuando inicia este proceso. Y aquí tienen la imagen. Esto lo preguntan. Por ejemplo, les ponen el proceso y les dicen a qué corresponde y que les den el nombre. Si es de la implantación, de la posición, adhesión, que es nidación. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de la nidación.
véanlo como un pollito llegando a su nido, ¿ok? Llegando a donde va a dormir. Ya, eso mismo ocurre, pero con nuestro blastocisto. Acuérdense, está viajando, lleva un gran proceso de migración, la está dando toda, y aproximadamente en el día 6, día 7, inicia la aposición. O sea, de que este blastocito esté viajando en lo random, va a llegar el punto en el que va a decir, acá me tengo que quedar. Entonces va a ir orientándose, acercándose un poco al endometrio, a la zona donde va a adherirse, ¿no? Entonces se acerca todavía. Luego en el día 7 y 8, aprox, empieza la adhesión. ¿Ok? Ya se acerca mucho más. Es como un contacto, el primer contacto que hay entre la superficie embrionaria y la mucosa endometrial. Y ya, y para el día 8-9, pues ya empezamos el proceso de la invasión, que es que en nuestro blastocisto aparecen unas vellosidades y estas crecen y crecen, ¿ok? ¿Quién va a crecer? El que está por fuera, el trofoblasto. Entonces crece y crece y es como que, como si quisiera sacar brazos para agarrarse del endometrio y mantenerse ahí. Es parte de que inicie este contacto con el endometrio. Y ya, eso es lo más importante de esta parte de acá. Entonces, hoy día vamos a ver hasta acá. Si se dan cuenta, hemos visto solamente primera semana más gametogénesis. La siguiente sesión vamos a ver segunda y tercera semana. Y me parece que después placenta y de ahí comenzamos a full con todos los órganos. ¿Ok, chicos? Entonces, esto de la primera semana tienen que acordarse bien de cada cosa. Del blastocisto, del embrioblasto, del trofoblasto y de el orden en el que están ocurriendo, ¿ok? Estos términos de aquí se los van a preguntar, así que traten de acordarse. Yo sé que tienen varios cursos y varias cosas, pero la parte del final de embrio sí les aconsejo bastante que la den todas las semanas, porque si no se les va a acumular y son bastantes procesos. Esta es la parte más sencilla, pero de ahí son varios procesos. Así que, listo, chicos. ¿Alguno tiene alguna duda antes de cerrar? Ok, chicos. Entonces, aquí tienen la bibliografía. Ya se despiden de la parte de genética por el momento. Langman y Moore. Si algo no le entienden del Langman, lean lo del Moore. Es como si se dieran respuestas entre sí los dos libros. Creo que su teoría es el Langman. Igual ese siempre ténganlo en cuenta primero. Y ya, si hay algún proceso que no les quedó claro, en estos libros está todo explicadito, todo detalladito. ¿Ok? Entonces, eso sería todo, chicos. Muchas gracias. Ya los dejo descansar. Ha sido una clase un poquito larga. Y ya, cuídense mucho, chicos. Ya nos estaremos viendo.